dudas. Muy buenas noches con todos, bienvenidos. Me acompaña Juan Carlos Pastás, también experto tributario. Juntos vamos a dar la segunda parte de la actualización en las retenciones. Ya. Esta es la segunda parte. En el primer live, como resumen, nosotros hablamos que existe para ser un agente de retención, pertenece primero, debe ser una designación por parte del Servicio de Rentas Internas. Una vez que es usted designado por parte del Servicio de Rentas Internas, va a cumplir con lo que indica la normativa de ser agente de retención. Juan Carlos había también indicado una recomendación que por lo menos mínimo una vez a la semana puedan ustedes revisar el buzón del contribuyente, ya que no se encuentra solo en los catastros, sino que por ser una designación se va actualizando por parte de la administración tributaria. Juan Carlos, bienvenido. Marlon, muy buenas noches y muy buenas noches para cada uno de los colegas de la profesión contable en las diferentes provincias del país. Para mí es un gusto el poder compartir esta parte 2 de la actualización en retenciones. Muchas gracias, Marlon. Listo. Entonces, tomando en consideración una de las preguntas más importantes que se había dado la semana pasada era con respecto a un cambio ya en el régimen RIMPE. Ya. La duda, y ya la vamos a seguir aclarando con respecto a si aplica o qué porcentaje de retención aplica cuando el pago es por medio de una transferencia. Ya. Habíamos indicado que cuando es una transferencia a otro contribuyente del régimen RIMPE, su porcentaje de retención sería 0 y obligatoriamente se tiene que aplicar, si es agente de retención, una retención informativa. Pero ahora vamos a ir abordando con otros tipos de temas de tal forma que nosotros podamos despejar estas dudas. Juan Carlos. Bueno, como nosotros sabemos, durante el año 2022, año 2023, se habla un lenguaje muy diferente dentro de estos conceptos de régimen general, el régimen RIMPE. Y uno de los conceptos que genera bastante confusión dentro de lo que nosotros hemos recibido las preguntas por interno y en los diferentes talleres o cursos que nosotros hemos dictado, igual que la semana anterior en la parte 1. Cuando nosotros hablamos de una actividad incluyente y una actividad excluyente, ¿cómo vamos a poder considerar, cómo vamos a poder revisar respecto de nuestras actividades económicas? Esa es una de las partes que genera bastante confusión durante el año 2023, Marlon. Normalmente nosotros, las personas que estamos en la parte tributaria, si no podemos memorizar, tenemos que por lo menos tener impreso el artículo 97.4 de la ley, ya tanto el anterior para algunas cuestiones que son del año 2023, como el actual para los cambios que vienen en el año 2024. Aquí ya vamos a encontrar una parte de aquellos que son actividades que son excluyentes del régimen RIMPE. Sin embargo, aquí lo hemos visto en dos tipos de situación: actividades que son incluyentes y actividades que son excluyentes. Bueno, entonces nosotros para poder entender este capítulo de lo que son actividades incluyentes y actividades excluyentes, les invitamos a compartir el link con las demás personas o colegas que también lo requieran para poder alimentar más el conocimiento. Bueno, nosotros hemos hablado de los diferentes cambios que tenemos el año 2023 y el año 2024 respecto al régimen general y al régimen RIMPE. Recordemos que hasta este año 2023 tenemos que tener una declaración mixta, tanto con actividad incluyente y actividad excluyente. Pero vamos a ver en este momento cuáles son a dónde ha ido estos cambios tributarios. Cuando nosotros hablamos de las actividades económicas, siempre va a haber una relación dentro de una actividad primaria, secundaria y terciaria, lo cual pueden estar tanto servicios, lo que son adquisiciones de bienes, comercios, distribuciones y cualquier actividad económica que tenga un ingreso de fuente ecuatoriana. Pero cuando nosotros hablamos de estos cambios tributarios, ¿cuál ha sido uno de los primeros que debemos de conocer antes de poder efectuar los diferentes porcentajes de retención? Y aquí es donde nace la pregunta que muchas personas nos han dicho a nosotros. ¿Cómo ustedes proceden con las actividades incluyentes
cuáles son las actividades excluyentes, y las dos actividades están llegando a un fin económico, las cuales van a tener un efecto dentro de la renta de una persona o también de un contribuyente. Debemos de tomar en cuenta que aquellas personas que tienen una actividad económica se encuentran catalogadas dentro del certificado del RUC. Pero cuando nosotros recibimos una factura, no sabemos cómo poder aplicar el porcentaje, y ahora con este cambio que lo pudimos ver en el live del parte 1, ahora ya tenemos los pagos con transferencia, y aquí es donde nace la confusión respecto a nuestro certificado de RUC, Marlon. Claro, de aquí ya están haciendo una de las confusiones, que recordemos que si tú eres agente de retención, ya, la confusión está radicando es que, no, como yo estoy haciendo todos mis pagos con transferencia, se supone que ya no tengo que retener. No, esto solamente viene para aquellas actividades que son del régimen RIMPE. Si un contribuyente tiene actividades régimen general y le estás pagando por transferencia, eso no va a cambiar. Sí, bueno, entonces primero, para nosotros poder despejar esta gran inquietud que se genera en el certificado de RUC, debemos de tomar en cuenta que tanto en la página del Servicio de Rentas Internas, en la opción de consultas, solo aparece la actividad principal, pero nosotros no podemos ver las actividades secundarias. ¿Dónde lo podemos ver esto nosotros? En el certificado del RUC que nos puede entregar un contribuyente. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que poder categorizar antes de poder realizar una retención, porque este concepto de estar en un tipo de régimen también está generalizando una confusión a los contribuyentes al momento de realizar un comprobante de retención. Puede ser preimpreso o también electrónico. Entonces, de esta manera, cuando nosotros hablamos de lo que es una actividad incluyente, ¿a dónde ha ido este tipo de régimen que ha integrado la LODE? Como lo pudimos ver. También tiene un cambio mediante el decreto 742, que es de aplicación para el año 2024. Pero cuando hablamos de lo que son actividades incluyentes, nosotros tenemos que respaldarnos, como nos dice el artículo 97.3, el cual hace una clasificación a aquellas personas que tengan una actividad económica. Las mismas pueden formar parte de dos grupos, tanto de RIMPE Negocio Popular como RIMPE Emprendedor. Cuando hablamos de una persona que es negocio popular, sabemos que tienen ingresos de 0 a 20,000 dólares. Igual, este tipo de contribuyente pueden emitir notas de venta, y con el último cambio que pudimos ver en el 20 de junio, ya pueden emitir también facturas electrónicas, sea por la actividad incluyente o también por la actividad excluyente. Entonces, de esta manera, tenemos el segundo grupo, el régimen RIMPE Emprendedor, lo cual se pueden acoger ciertas personas que tengan ingresos superiores a los 20,000 dólares, o también las sociedades. Pueden estar bajo la vigilancia de las supercompañías, como también pueden ser sociedades de hecho, Marlon. Ya. Entonces, en este caso ya vamos observando ya que, que existen algunos cambios, y algunos cambios van a dar en el año 2024. Ya. El año 2023 con el régimen RIMPE no ha cambiado, sigue igual. O sea que si un contribuyente no ha tenido movimientos por esa actividad, obligatoriamente tiene que cancelar los $60. ¿Ya? Todos los cambios, inclusive como lo está indicando Juan Carlos, y nosotros debemos darle énfasis, ya, porque genera muchas confusiones. Este va a ser el último año en el cual van a existir las declaraciones mixtas, ¿ya? Este último año. Es decir, que se van a tributar sobre los dos regímenes. El uno va a tributar sobre el régimen general, y el que aplique va a tributar sobre el régimen RIMPE. Juan Carlos. Sí. Bueno, entonces como pudimos ver nosotros, pero aquí nace una de las primeras interrogantes: ¿cuáles son las actividades que son incluyentes del régimen RIMPE bajo el artículo 97.3? Para esto yo he hecho un desglose de cuáles son las actividades de comercio y servicios. Pero cuando hablamos de las actividades de comercio, nosotros ya podemos ver que son aquellas que tienen que ver con la transferencia de bienes de naturaleza corporal.
Cuando hablamos de este tipo de actividad, pueden estar consideradas lo que son las ventas de repuestos automotrices, venta de repuestos para equipos y maquinarias. Tenemos lo que son ventas de bienes, compra y venta de artículos de bazar, tenemos los bazares, productos y tenemos lo que es el alquiler de bienes muebles en esta consideración. Pero cuando nosotros hablamos de lo que son los servicios, tenemos aquellos servicios que predomina la mano de obra. Puede ser el mantenimiento de una oficina, un servicio de limpieza, un servicio de una digitación, servicio de copiado, un servicio de mensajería y un servicio de mano de obra. Pero aquí es donde nace un poco la confusión, porque hay personas que tienen en su certificado del RUC que pertenecen al régimen RIMPE categorizados, pero están realizando actividades que son fuera del artículo 97.3. Tomando un ejemplo antes de ir al siguiente capítulo, pueden ser arrendamiento de bienes inmuebles, lo que es actividad de transporte, también tenemos lo que son las actividades de honorarios profesionales. Entonces, la leyenda que nosotros tenemos en nuestro certificado del RUC como régimen RIMPE no nos limita a que nosotros podamos tributar como régimen general, basándonos en el artículo 97.1, Marlon. Tal como está indicando Juan Carlos, en ningún momento se está observando honorarios profesionales. Es decir, que los honorarios profesionales pertenecen obligatoriamente al régimen general. Tampoco se está observando transporte. Transporte pertenece al régimen general. ¿Ya? Entonces, de esta forma ya podemos ir poco a poco indicando cuáles son las actividades. Pero uno de los cambios que yo también veo que se está generando confusión también es con respecto a los artesanos. Recordemos que los artesanos van a pertenecer al régimen general, pero este cambio de régimen general aplicaría desde el 1 de enero del 2024. En el año 2023 los artesanos van a pertenecer y seguirán tributando bajo el régimen RIMPE, ya sea negocio popular o ya sea también de forma RIMPE emprendedor. He observado muchos casos en los cuales ya están haciendo inclusive digamos, gastos personales para los artesanos. No, no, no. Todo eso tiene que ver con respecto al año 2024. En este año el artesano va a tributar para el régimen RIMPE. Entonces, este cuadrito yo pido también que, como es que ustedes lo anoten y sea una de las primeras guías para poder aplicar bien un respectivo porcentaje de retención. Sí. Bueno, pues como nosotros estamos viendo dentro de las actividades que sea una actividad de comercio o una actividad de servicios, pero cuando hablamos de servicios no tiene que tener relación con el intelecto ni tampoco con un título de tercer nivel, puede ser un título de cuarto nivel. Entonces, cuando hablamos de este tipo de actividades que ya están fuera de lo que es el concepto de una actividad incluyente, como podemos ver aquí nosotros en las diapositivas que estoy proyectando, podemos ver que se pueden dedicar ciertos locales. Puede ser locales que venden repuestos automotrices. Tengo aquí una persona que está dando una limpieza a un computador, una persona que está dedicándose a un mantenimiento automotriz. También tenemos a los lugares que expenden lo que son víveres, pueden ser tiendas o micromercados. También tenemos a las papelerías y también tenemos otro tipo de actividad, lo que son los servicios de limpieza. Pero aquí, ¿cuál ha sido una de las principales confusiones que se dan a conocer? Que hay dentro del certificado de RUC, hay personas que categorizan como la actividad de servicios diversos. Y con este tipo de actividad pueden hacer múltiples situaciones de ingreso de fuente ecuatoriana, pero de esta manera, si nosotros llegamos a clasificar y a poder colocar nuestro concepto, nuestros comprobantes de venta de manera adecuada, no va a ser complicado para la persona que reciba el comprobante de venta al momento de realizar la retención. Entonces, de esta manera, nosotros con Marlon hemos siempre recomendado este concepto de poder conocer cuáles son las actividades incluyentes de este tipo de régimen, porque como le dije hace un momento, el certificado de RUC puede generar una confusión al momento de poder realizar el comprobante de retención, Marlon. Como recomendación final, a pesar de que quita un poquito más de tiempo, sería solicitarle al respectivo proveedor la copia del registro único de contribuyente.
Sí, entonces, bueno, entonces con esta consideración, como pudimos ver nosotros, dentro de uno de los capítulos del decreto 742, se daba a conocer que las personas que están categorizadas como régimen RIMPE emprendedor no serán sujetas de retención cuando su pago sea realizado mediante una transferencia. Pero aquí es donde nace la parte importante de este tipo de este capítulo. Nosotros, si recibimos solo nuestras facturas, sea por comercio y servicios, como actividad incluyente, si nosotros realizamos lo que es el pago de acuerdo al régimen RIMPE, de acuerdo a la proyección que estoy realizando ahorita, entonces aquí nos vamos a hacer una pregunta nosotros. Si recibo por actividad incluyente, ¿cómo va a ser la forma de pago? Si realizo mediante lo que son cheques o efectivo, o también otras formas de pago, son sujetos de retención, es decir, el 1% sea en bienes o también en servicios. Pero si nosotros recibimos de actividad incluyente del régimen RIMPE y cancelamos mediante una transferencia bancaria, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o un convenio de débito, consideramos que no son sujetos de retención, lo cual esto involucran a las compañías y a las personas naturales que sean agentes de retención, que tengan una política de pago, porque aquí nosotros ya no, aquí se ha dejado de conocer este concepto de la retención al momento del pago o lo que es acreditación en cuenta. Esos conceptos que nosotros los hemos venido conociendo son obligatorios para el régimen general. Acá estamos hablando del régimen RIMPE por el concepto de pago que se va a dar mediante los conceptos que acabamos de revisar. Entonces, de esta manera, si nosotros tomando un ejemplo, recibimos de una persona un comprobante de venta que tiene en la parte superior la leyenda de contribuyente régimen RIMPE y nos coloca como detalle de la factura, venta de repuestos automotrices y sé que le voy a pagar con una transferencia y yo no tengo que realizar ningún porcentaje de retención, pero si yo soy agente de retención, tengo que emitir un comprobante con casillero 332 como informativo, como lo establece la ANAC-DAYAR 1692, Marlon. Aquí el problema que yo me estoy dando cuenta es que en muchas situaciones algunos contribuyentes se complican la vida, de tal forma que quieren un pago realizarle por medio de efectivo, cheque y la otra 50% por medio de una transferencia. Definir bien la política, ya. Yo, desde el punto de vista, si usted va a hacer algo mixto, mejor retenga su totalidad. Ya, si usted tiene problemas con eso, mejor defina bien la política, cómo van a realizar el pago. Claro, porque aquí nosotros debemos de contemplar lo siguiente. Puede ser que yo diga, yo revise una factura el día 21 de agosto y sé que yo a este proveedor, por saber que es un RIMPE emprendedor, yo le voy a cancelar tal vez con un crédito a los 60 días o a los 90 días. Aquí, el régimen RIMPE no hace un concepto de cómo vamos a pagar nosotros. El concepto final tiene que ser que nosotros debemos de cumplir con haberle hecho una transferencia para no emitir un comprobante de retención. Pero esto no quiere decir que aquí los RIMPE emprendedores van a tener un ahorro, así como lo que se da a conocer. Lo único que se está haciendo es que este tipo de contribuyente en el mes de marzo y en el mes de enero que tienen que emitir sus respectivas obligaciones tributarias, tendrán que pagar los valores completos. Antes este comprobante de retención nos ayudaba como un anticipo, tanto para la retención de IVA como para la retención del impuesto a la renta. Entonces, de esta manera tenemos que nosotros recomendar de manera anticipada a los contribuyentes que sean emprendedores que guarden los fondos disponibles para poder cancelar los respectivos impuestos. Porque claramente hay muchas personas que dicen, yo soy emprendedor, como ya no me están reteniendo, yo ya me ahorré y no se están ahorrando. El pago va a ser del 50% como lo hemos podido ver a partir del mes de julio hasta el mes de diciembre, lo cual va a crear una mayor carga fiscal para el servicio de rentas internas, Marlon. Igual, aquí todavía, como le indiqué en el slide anterior, todavía falta bastante cultura tributaria. Todavía se observan algunos, digamos, contribuyentes que a pesar de que se le está cancelando con una transferencia bancaria a un RIMPE emprendedor, también están haciendo las retenciones. Esto es, digamos, ya las reformas, ya está, se tiene que seguir
y ya está aplicando prácticamente desde el mes anterior, ya, pero seguimos dándole el mismo énfasis para que se pueda seguir, digamos, generando la respectiva cultura tributaria y podamos hacer las cosas de una forma adecuada. Sí. Bueno, entonces con estos conceptos que nosotros hemos podido ver, ya podemos establecer cuáles son las actividades incluyentes que nosotros siempre detallamos en los diferentes slides. Entonces aquí ya podemos ver cuáles van a ser sujetas de retención y cuáles no. Entonces aquí nosotros para llevar un lenguaje tributario respecto de poder realizar un comprobante de retención, primero tenemos que ver cuál es el detalle de la factura y después ver el tipo de la leyenda del comprobante, porque hay veces que se revisa de manera inversa. Primero se ve la leyenda, se aplica la retención y al último se revisa cuál ha sido la actividad. Y cuando existe una revisión por parte de la administración tributaria, se puede considerar como un gasto no deducible por no haber realizado la respectiva retención. Entonces, de esta manera nosotros les invitamos a que puedan tener claro este concepto de aplicación. Cuando nosotros ya conocemos este concepto de régimen RIMPE a través de la forma de pago para poder realizar una retención, vamos a pasar por un momento al régimen general, que es muy interesante el poder conocer cuál fue el cambio y la posición de la administración tributaria respecto de las actividades excluyentes del régimen RIMPE. Pero cuando hablamos de este tipo de régimen, ¿dónde vamos a encontrar la información que nos pueda ayudar a tener un soporte para poder realizar una emisión de un comprobante de retención? Nos vamos a basar dentro de lo que establece el artículo 97.4. Nosotros en la gráfica estamos viendo algunas actividades que están contempladas, que nosotros ya las conocemos que tienen que tributar como régimen general, siendo el transporte privado, tenemos la adquisición de productos agrícolas, también tenemos transferencias de bienes de naturaleza corporal. Pero ¿cuándo podríamos conocer este tipo de actividad? Aquellas personas que tienen ingresos superiores a los $300,000. Tenemos las actividades de construcción, seguros y reaseguros, actividades que pueden ser como honorarios profesionales. Y aquí es una de la parte de integración que debemos de conocer, porque también se dan un poco de confusión, que hay veces que nosotros recibimos facturas con la leyenda de contribuyente régimen RIMPE y puede ser por una empresa de auditoría o una empresa de contabilidad. Recordemos que el cambio de honorarios profesionales para sociedades no es un cambio que se dio en el año 2023. Este cambio se dio a partir del año 2022, mes de octubre. Con esta consideración, si nosotros recibimos una factura como régimen RIMPE que tiene la actividad de honorarios profesionales por una sociedad, nosotros no podemos retener el 1%, como fue emitido mediante una circular y mediante una resolución. Los honorarios profesionales pueden estar realizados sea por personas con un título de tercer nivel de manera directa o también de manera indirecta. Pero cuando hablamos de sociedades, el porcentaje de retención va a ser del 2.75%. Entonces, de esta manera nosotros ya no podemos equivocarnos con la leyenda del régimen RIMPE emprendedor respecto de las actividades de honorarios profesionales. También tenemos a los arrendamientos de bienes inmuebles. Y como un grupo que también se incluyó, que también fue un cambio bastante general que se dio mediante la NACDAYER 23.4, tenemos a los comisionistas. Cuando hablamos de los comisionistas, se daba a conocer como parte integrante durante el año 2022 que ellos pertenecían al régimen RIMPE. Mediante esta resolución 23.4, los comisionistas pasaron a ser régimen general, los cuales tuvieron un plazo prudente para que puedan realizar las declaraciones sustitutivas durante el año 2022, al igual del primer trimestre del año 2023. Cuando hablamos de las actividades tanto del artículo 97.4, si están enlazadas a una persona natural, sea esta con la obligación de llevar contabilidad o no de la misma aplicación, nosotros ya podemos ver que son sujetas a una rebaja por gasto personal. No quiere decir que los gastos personales son para aquellas personas que están en relación de dependencia. Aquí se hace una relación de manera directa que tiene una rebaja respecto de la actividad económica. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es el concepto de rebaja por gasto personal,
debemos de tomar como una principal consideración que esta rebaja no tiene aplicación para el régimen RIMPE. Entonces, no nos confundamos en aplicar tal vez o realizar una planificación tributaria. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos podido ver cuáles son las actividades excluyentes del régimen RIMPE, las cuales, si nosotros recibimos un comprobante de venta, a pesar de que nosotros tengamos la leyenda de contribuyente, régimen RIMPE en la parte superior, por este tipo de actividades excluyentes, nosotros tenemos que realizar los diferentes porcentajes de retención. Entonces, de esta manera, nosotros, ¿dónde vamos a ubicar este tipo de actividades también? Lo podemos establecer tanto en la Ley de Régimen Tributario Interno, en el Reglamento de Aplicación y en la misma NACDAYER 23.4. Pero cuando hablamos de actividades de régimen general, aquí vamos a hacer una parte de relación con un caso que pasó en el mes de marzo y en el mes de abril. Algunos contribuyentes que ya declararon en el impuesto a la renta y tuvieron al siguiente día o a los siguientes días que volvieron a ingresar en la página del Servicio de Rentas Internas, la cual decían, ¿sabe qué? Usted se encuentra con obligaciones pendientes. Entonces, esto fue un gran vacío que generó. Y nosotros, ¿por qué ahora la administración nos pide este tipo de aclaración de nuestras actividades económicas? Para esto nosotros, como lo pudimos ver, tenemos una nueva resolución. Tenemos la NACDAYER 2312. Pero cuando nosotros hablamos de esta resolución que hacía mucha información a un cambio de una disposición transitoria, esta resolución va a resolver algunas consultas o inquietudes que nosotros tenemos. La resolución que estamos viendo en la gráfica ha sido trasladada mediante un Excel que lo quisiera compartir en este momento, lo cual nosotros ya vamos a poder responder cuáles son las preguntas, por qué la administración tributaria hizo cambios en las actividades y nos pidió que cumplamos de acuerdo a las actividades del régimen general. Entonces, yo les invito a que puedan revisar esta resolución que tiene exactamente 36 páginas, pero nosotros para poder revisar la dinámica que he querido compartir el día de hoy, nosotros nos vamos a basar a la misma a partir de la página número 30 y aquí vamos a poder consultar nuestras actividades económicas que tenemos en nuestros certificados del RUC para poder saber si es que tributamos como régimen RIMPE o como régimen general. Entonces, de esta manera, nosotros ya no tenemos un soporte más identificado que nos va a ayudar a poder categorizar. Marlon. Seguimos en la parte en la cual nosotros tenemos que ir revisando. Ya veo que todavía siguen estas dudas, ya no deberían existir. Ya, si usted es agente de retención y usted está pagando por un honorario profesional, ya y le está pagando por transferencia normalmente 10%, ya, 10% y si es el IVA, el 100%. Solamente, como ha indicado Juan Carlos, aquellas actividades que se están considerando como régimen RIMPE emprendedor son aquellas que y usted está pagando por transferencia. El código de retención 332, si usted es agente de retención, como se le indica, es una retención informativa. Estas actividades que nosotros tenemos aquí también están causando un poco de confusión, las que está mencionando Juan Carlos. Ya, si aquí puedes colocar un ratito la actividad de contabilidad, por favor, Juan Carlos. Eso está. Aquí debemos de tomar en cuenta que esto es un catálogo resumen del catálogo SIU del Servicio de Rentas Internas. Entonces nosotros nos vamos a basar al literal M, que son las actividades de servicios profesionales. Aquí tenemos. Ya. Estas actividades también generan confusión en la comunidad contable también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que existen dos tipos de profesionales. Aquellos profesionales que tienen título de tercer nivel y aquellos profesionales que no tienen título de tercer nivel. Ya recordemos que aquellos que tienen título de tercer nivel obligatoriamente van a pertenecer al régimen general y se les va a aplicar las retenciones que corresponda, 10% y 100% como es del IVA. Pero aquellos que no tengan ese título, que sean, por ejemplo, contador bachiller ya autorizado, ellos van a pertenecer obligatoriamente al régimen RIMPE, ya sea negocio popular o régimen RIMPE emprendedor. Son confusiones ya que se siguen dando con respecto para poder aplicar un respectivo porcentaje de retención, pero igual se tiene que revisar, se tiene que analizar un poquito más
ya habíamos indicado sobre pedir el registro único de contribuyentes para poder ver las actividades incluyentes. Acá también está indicando Juan Carlos sobre las actividades excluyentes, pero este tipo de catálogos ya siempre es bueno ir consultándolo ya. ¿Qué otro tipo de análisis debemos realizarle para poder efectuar la declaración del impuesto a la renta? Juan Carlos. Sí. Bueno, entonces nosotros como lo estamos viendo en la parte de este tipo de resumen que yo le he realizado en Excel, ¿cuál pasa a ser una de las partes importantes que nosotros tenemos que ubicarnos en nuestra actividad económica, poder consultar en esta resolución? Porque aquí, a pesar de que nos digan el certificado de RU que somos régimen RIMPE y la actividad económica tal vez tengamos un poco de duda si es que es o no es régimen general, podemos respaldarnos en esta resolución NAC-DAGER 2312, la cual ya trae consigo casi la mayoría de actividades. Entonces, todas las actividades que están en esta resolución pertenecen al régimen general. Si nosotros realizamos un comprobante de venta, tomando el ejemplo de aquí de una empresa que está realizando actividades de consultoría fiscal, pertenece al régimen general. Al igual, vamos a encontrar tanto actividades que no son solo en relación a la parte financiera, también tenemos actividades que están relacionadas a la arquitectura, también están a cargo de la ingeniería civil. Conceptos de lo que son ingeniería hidráulica de tráfico, también tenemos lo que son otro tipo de ingenierías. Entonces, de esta manera, esta resolución ya está dejando claramente cómo tiene que tributar el contribuyente durante el año 2023. Es decir, que si yo soy una persona natural y mi actividad está en la resolución 2312, yo tengo que aplicar la tabla del artículo 36, que también ya fue modificada mediante el decreto 742. Al igual, si nosotros hablamos de lo que son las actividades de régimen general de este tipo de resolución, también ya tienen derecho al beneficio de la rebaja por gasto personal en función de sus cargas familiares, Marlon. Aquí también hay algo que se tiene que recordar, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios que normalmente ya se están efectuando, ¿ya? Con respecto a este tema, ¿ya? Lo volvemos a repasar, ¿ya? Desde el martes 20 de junio del 2023, ¿ya? Eh, ya se pueden emitir notas de venta. En el caso de los negocios populares ya pueden emitir facturas electrónicas, ¿ya? Eh, en vez de notas de venta también. Era algo que normalmente ya se venía diciendo, o sea, el director ya había indicado hace mucho tiempo que se quería implementar la nota de venta electrónica. Nunca se implementó la nota de venta electrónica. Prácticamente es factura ya electrónica que ya también pueden emitir aquellos que son negocios populares. Desde el día sábado 1 de julio del 2023, ya los servicios o bienes que prestan los negocios populares graban tarifa 0%, ¿ya? Y adicionalmente que pueden emitir en cualquier caso facturación electrónica, ¿ya? Pero con un servicio que graba con tarifa 0%. También desde esa fecha se está eliminando la obligación de emitir la liquidación de comprobantes de compra para poder sustentar crédito tributario. Esa parte ya no se encuentra también en la normativa. Y lo que había indicado también Juan Carlos desde un inicio, ya para poder reconocer, en este año también tenemos la parte, va a ser el último año, si es que no cambia la norma tributaria, de nuevo, ya va a ser el último año en el cual va a existir la declaración mixta, ya. El próximo año, desde el 1 de enero del 2024, si un contribuyente tiene, además de las actividades que había indicado Juan Carlos, que son incluyentes, también tiene una actividad excluyente, obligatoriamente este contribuyente va a ser expulsado del régimen RIMPE y totalmente va a tributar sobre el régimen general, ¿ya? Es un cambio muy importante que también se tiene que tener en consideración. Esta planificación tributaria que nosotros lo estamos haciendo desde prácticamente desde agosto es con el objetivo de tratar de evitar que se haga un problema
en la declaración del impuesto a la renta. Existen algunos porcentajes de retención, ya por ahí también estoy viendo en las preguntas que acepto o no acepto si yo recibo una factura electrónica, pero es de un contribuyente de negocio popular grabado con tarifa 0%. Entonces, recordemos también ya que el impuesto al valor agregado ya grava, el impuesto al valor agregado va gravando tanto a bienes como a servicios. Ya no existe el famoso, no existe el famoso, pongo por ejemplo, que siempre es uno de los errores más comunes que un contador no debería decir, ¿ya? Por ejemplo, los servicios médicos no graban IVA. ¿Por qué? Porque no tienen el 12%. No, eso es un horror que se está indicando. Los servicios médicos graban IVA con tarifa 0%. De tal forma también como la consulta que veo que se está realizando, si yo soy RIMPE y estoy dando un servicio de comida, ya, si estoy en negocio popular, graba con tarifa 0%. Si este servicio de comida lo estoy dando como RIMPE emprendedor, graba con tarifa 12%. Todos esos son los cambios que normalmente poco a poco debemos ir, digamos, dominando para poder adecuadamente llevar o ir con nuestros contribuyentes. Juan Carlos. Sí, bueno, entonces vamos a ver ahorita cómo quedan ahorita con las actividades de régimen general, lo que son los pagos para poder realizar un comprobante de retención. Entonces aquí ya hemos podido identificar que si una persona que realiza una actividad de régimen general, tomando 3 ejemplos, honorarios profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles, puede ser transporte también. Si este tipo de contribuyentes se les cancela a pesar de tener una transferencia, un cheque o un efectivo, y este tipo de contribuyentes tengan en el certificado de RUC que pertenecen al régimen RIMPE, nosotros tenemos que aplicar un comprobante de retención con la tarifa que le corresponda, es decir, el porcentaje que está categorizado a cada tipo de actividad. Entonces, aquí como podemos ver nosotros, prevalece mucho la actividad para poder nosotros actuar como agentes de retención y no tener equivocaciones. Entonces, en la parte que nosotros hemos podido ver, se separan también tanto para las retenciones de renta como para las respectivas retenciones de IVA. Entonces, para la parte comparativa tanto con el régimen general versus el régimen RIMPE, ya podemos ver nosotros que se establece el único cambio de acuerdo al RIMPE respecto de la actividad incluyente, solo cuando se tenga la idea o el pronóstico de cancelar mediante una transferencia bancaria, no será sujeto de retención. Entonces, aquí ya hemos podido ver cuáles son las actividades incluyentes y excluyentes para poder realizar una correcta aplicación de los respectivos comprobantes de retención. Debemos de tomar en cuenta aquí como una recomendación también, que también se da a conocer. Cuando nosotros queremos reportar de una persona que es negocio popular, se dio a conocer que a este tipo de contribuyentes ya no se les debe emitir liquidaciones de compra para poder sustentar el crédito tributario. Entonces, de aquí nosotros ya tenemos como una nota de venta, como nos decía el reglamento de comprobantes de venta, ya nos sirve como un elemento de prueba, porque había muchas personas que no querían recibir las notas de venta y querían una factura electrónica. Entonces, lo que hizo el decreto 742 es que el tipo de contribuyente categorizado como negocio popular pueda emitir a su elección, sea nota de venta o factura electrónica. Pero debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que los contribuyentes del régimen RIMPE emprendedor o también negocios populares también están emitiendo lo que son las facturas electrónicas con actividades de régimen general, lo cual en los ciertos comentarios que se ha visto en los grupos, hay personas que recomiendan que saquen diferentes establecimientos y que no pongan la leyenda. Eso es un error que se da porque la leyenda de contribuyente régimen RIMPE tiene que estar colocada en todos los comprobantes que tenga el contribuyente. No es que nosotros podemos tal vez sacar un punto de emisión o un establecimiento y quitar la leyenda. Entonces, eso es un requisito obligatorio como lo establece el reglamento de comprobantes de venta, Marlon. Y aquí hay una pregunta interesante con respecto a las liquidaciones de compra por servicios digitales. Eso no ha cambiado, eso sigue. Si usted está
legalizando un servicio digital, obligatoriamente le van a estar cobrando impuesto a valor agregado y usted tiene que emitir una liquidación de compra y emitir el respectivo 25%. Eso no ha cambiado, ¿ya? Nos están haciendo bastantes consultas sobre los contribuyentes de turismo. No sé si hay un grupo de turismo. Prefiero mejor más adelante para hacer un live solamente para este grupo de contribuyentes, pero desde el punto de vista, los contribuyentes de turismo no están en la parte exenta de comes o comes de, Régimen general. del régimen general, o sea, prácticamente Ujú. pertenecen al régimen RIMPE. Claro. Y por los montos que ellos manejan, la mayoría son RIMPE emprendedor. Desde el Claro, punto pero de, aquí debemos de hacer una categorización, Marlon, aquí, porque puede ser que dentro del sector turismo hay personas que se dedican a la parte de hotelería, entonces ellos ya son régimen general, porque tienen una actividad de arrendamiento o rentas de capital, pero si es una persona que está dedicada al turismo y tiene un centro de expendio de alimentos, ya es 100% RIMPE. correcto. ¿Me avisas si hay algo más para leer alguna de las consultas de los participantes? Sí, bueno, podemos ver más las preguntas. Eso ha sido todo abordado por parte mía. Mm, ¿Qué ocurre con el caso de los que son empresas exportadoras y están cancelando con transferencias? ¿Qué ocurre con la retención? Aquí debemos de tomar en cuenta que si es una empresa exportadora y está cancelando solo a un contribuyente régimen RIMPE que tenga la actividad incluyente, está totalmente correcto, validado. Pero si tal vez nos basamos solo en lo que dice la leyenda del régimen RIMPE y no miramos el concepto de la factura, estaríamos ocasionando un error a nivel de la emisión del comprobante de retención. Ya, con respecto a la consulta de la sociedad de SAS, se la retiene 2.75%, o sea, depende de la actividad, o sea, si es una actividad de régimen general, sí, 2.75%, ya, pero si es una actividad que no corresponde a un régimen general, va a ser respectivo porcentaje de régimen RIMPE emprendedor, de ser el caso que aplique. Vamos a ver otra consulta. Bueno. Aquí, bueno, aquí debemos de nosotros adicionar un concepto cuando hablamos de lo que es el régimen general. Las sociedades que están bajo la vigilancia de las super de compañías pueden ser una sociedad anónima, una compañía limitada o también una SAS. Si este tipo de sociedades tienen actividades de servicios profesionales, a pesar de que digan el certificado de RU que pertenecen al régimen RIMPE, ya no lo pueden establecer, lo cual tienen que tributar como régimen general durante el año 2023, es decir, acogiéndose a la tarifa del 22% o también del 25%. Entonces, de esta manera, no nos equivoquemos al momento de poder categorizar. Y aquí hay una parte muy importante de este concepto de honorarios profesionales, porque puede ser que la compañía tenga a su cargo de manera directa o indirecta que esté tras de ella una persona con un título de tercer nivel, tiene que tributar como régimen general. ¿Qué nos dice en la resolución 23.4? Que el Servicio de Rentas Internas, a efecto de sus controles, podrá revisar el objeto social de la compañía para que puedan tributar como régimen RIMPE o régimen general. Entonces, tengamos esta precaución al momento de remitir la información, Marlon. Y aquí hay una pregunta también que nos están realizando. ¿Ya qué pasa si yo no soy agente de retención? ¿Tengo que emitir? No. Desde el primer punto de vista, no. Ahí le pido que revise el primer live. Se amplía más sobre este tema, pero recordando que existen situaciones, si yo no soy agente de retención, en las cuales sí voy a tener que emitir. Por ejemplo, si yo estoy emitiendo una liquidación de compra obligado, ¿ya? Si yo estoy distribuyendo dividendos obligados, si tengo empleados en relación de dependencia y están generando impuesto a la renta obligados de retener, ¿ya? Eh, Solamente los que son agentes de retención en las transacciones que no generan hacen un informativo 332. Ya los que no son agentes de retención no tienen por qué emitir este tipo de retención. Si tiene actividades agrícolas y es artesano, ¿cómo se le considera? Tiene que revisar los slides anteriores, pero recordemos que esa es una declaración mixta, artesano sobre el régimen RIMPE y
También sobre el IRO agropecuario tiene que aplicar, se aplica, tiene que revisar si aplica o no aplica la respectiva tabla, ¿no? Palabras finales. Bueno, hay solo una pequeña aportación nomás, Marlon. Recordemos que los artesanos durante el año 2023 tienen que determinar su impuesto a la renta como régimen RIMPE. A partir del año 2024 pertenecen al régimen general. ¿Y cuál es el cambio de que también tenemos al sector del taxismo, que pasa para el año 2024 pasan a ser régimen RIMPE? Esa es una de las dos actividades que se están dando a conocer. Y hay una adicional que también la queremos compartir, que también aplica para el año 2024, el arrendamiento de bienes muebles. Cuando hablamos de arrendamiento de bienes muebles, puede ser lo que es alquiler de maquinaria, alquiler de equipos, alquiler de luces. Entonces, este tipo de contribuyentes ya cambia para el régimen general año 2024. Bueno, de mi parte agradezco mucho por la atención brindada y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias con todos, Marlon también. Narcisa, ya esto está en vigencia por si acaso, está en vigencia, aplíquelo. Bendiciones. Dios mediante, estamos preparando un nuevo live para seguir abordando estos temas. Que pasen una bendecida noche.